Veo un paisaje de montañas en el fondo y mucha niebla. Y con lluvia de fondo. Luego vamos paseando por la montaña y empieza a llover. Luego vamos como a una cabaña que hay ahí, abandonada. Y nos quedamos ahí un buen rato. ¿Estás solo o con alguien? Solo. Estoy solo ahí. ¿Y te estás mojando? No, porque ahora estoy dentro de la cabaña. Hay una fogata, una tele y una cama a una habitación. ¿Y la tele está apagada o encendida? Está apagada. ¿Y cuándo vas a durar ahí? Durante la temporada de invierno. Ahí hago fuego cuando hace frío o luego voy a hacer paseos por la montaña y eso. ¿Cómo es la montaña? Bastante grande. ¿Y tienes ropa especial para eso? Sí. ¿Cómo es la ropa que llevas? La ropa es de piel para que no tenga frío. ¿Y los zapatos? Los zapatos son botas de montaña, ¿De qué color? marrones. ¿Y usas algún gorro o algo para cubrirte? Sí, cuando hace mucho frío. ¿Y en esa montaña qué tipos de animales hay? Ciervos, hay ciervos, jabalíes y ya está. ¿Y los árboles cómo son? Muy grandes. Son los pinos. ¿Y la niebla? La niebla cuando hace mucha lluvia, a veces hay mucha. Y de fondo veo nieve arriba de toda la montaña. ¿Y sale el sol? Sí. Al mediodía. Y por la noche está despejado. ¿Y estás solo? Sí. ¿Te gusta estar solo? Depende del día. ¿Y con quién más puedes estar allí? Ahí con mi familia o mis amigos. Pero en este momento no están. No. Llegan los fines de semana o los festivos. Pues estoy con mis hermanos yendo a un viaje que se llama el país Francia y fuimos con el avión y duramos una hora media yendo para París. Llegué ahí y estaba reventado y quería dormir. Fuimos a un hotel de 5 estrellas o 4, no sé qué tipo de estrellas son. Fuimos ahí y cogimos 2 habitaciones. Fui con mi hermano para una habitación y mis hermanas con otra. Y estábamos ahí y quería dormir. Llegué y me dormí y me desperté a las 8 de la tarde. Y luego me ha dicho mi hermana, vamos a comer.
Digo, vamos a comer, ¿qué hay de comida hoy? Fuimos a un bar o un restaurante, fuimos para abajo. Y comimos a un... ¿Qué comimos? ¿Qué comimos? Una comida típica de Francia y no sé cuál es. No sé, veo pan con, no sé, tipo arroz y con pollo, algo así. Y luego en el segundo plato veo hamburguesa, algo así. Sé que extraño. Sí, hamburguesa y luego el postre, un pastel de chocolate. Acabamos, fuimos a paseando al París, paseamos y veo el Torre Eiffel y vale supongo 25 euros, sí 25, entramos a el sensor, entramos y subimos y yo casi me cago de miedo. Y era de noche, ¿no? Sí, a las 11 de la noche por ahí. A las 11 de la noche. Y bajé y ese momento llegué al hotel, no dormí. Dormí a las 3 de la mañana. Llegué, duramos una semana o dos a París. Fuimos a casa, no cogimos el avión, fuimos para casa, conté mis padres y querían ir. Digo yo no tengo dinero. Y luego se terminó la historia. Veo tres hermanos que están tomando un picnic. Luego fuimos a caminar por el bosque. Segunda hemos comido un bocadillo de jamón y queso. Después hemos ido a recoger piñas. Luego hemos ido a la montaña a tomar un vaso de agua. Luego hemos ido a caminar por los árboles. Hemos ido a correr. Y segundo, hemos ido a hacer un juego. Los juegos de pica pared. Y por último, ¿cuántas personas eran? 2. Lola y Brittany. ¿Y quién son esos? ¿Tus hermanos o tus amigos? Hermanas. Y por último, hemos ido y la hemos comido todo. ¿Qué comieron? Un bocadillo de jamón y queso y fuet. ¿Era muy grande la bocata? Sí.
Ya está.